¿Qué es el flujo de efectivo de operación? ¿Cómo se determina el flujo de efectivo total de la empresa? ¿El flujo de efectivo o la utilidad contable neta, qué tiene más peso a la hora de tomar decisiones? ¿Por qué se espera que una empresa en crecimiento tenga un flujo de efectivo negativo? La respuesta a estas preguntas y el entendimiento de las matices, particularidades y características de los flujos de efectivo financieros de la empresa los encontraremos en este video. Y bueno, vamos a comenzar con que uno de los datos más importantes que podemos encontrar en los estados financieros es el flujo de efectivo real de la empresa, y que de hecho hay un estado contable oficial denominado el estado de los flujos de efectivo, en el que se explica el cambio del efectivo y sus equivalentes en la empresa. Y bueno, como tal vamos a enfocarnos en este video a hablar sobre el flujo de efectivo financiero o verlo de una perspectiva financiera, y el siguiente video vamos a estar tocando los temas referentes a este estado contable de flujos de efectivo, así que si estás interesado en verlo te invito a suscribirte. De igual modo te voy a dejar una lista de reproducción con la introducción a las finanzas corporativas que hemos visto en este canal aquí. Esto en caso de que quieras ahondar en algún otro tema referente a las finanzas corporativas. Ya hemos visto temas teóricos, hemos entrado un poco más en análisis, hemos hablado al respecto de los estados contables, y del mismo modo en los videos en los que aplique vas a encontrar un archivo de Excel descargable para que puedas aplicar lo que estamos viendo en ese video, vaya. De hecho, en este video también vamos a encontrar un archivo descargable para poder aplicar todo lo que vamos a ver y cómo es que se calcula el flujo de efectivo financiero de una empresa. Al final del video vamos a dar una revisión breve a este archivo y lo podrás descargar tanto en la descripción como en el primer comentario de este video. Y bueno, habiendo dicho eso, vamos a hablar sobre que el valor real de una empresa en el mercado se basa conforme a su capacidad de generar flujos de efectivo futuros. Y bueno, un aspecto relevante que podríamos señalar es que el flujo de efectivo no es equivalente al capital de trabajo neto. Por ejemplo, para incrementar el inventario que tiene una empresa se requiere de utilizar el efectivo que tenemos en este activo circulante. Y en esta transacción vamos a ver que tanto el inventario como el efectivo forman parte del activo circulante, por lo que al momento de hacer la transacción, el activo circulante se mantiene igual. Ahora bien, se entiende que el activo es igual a la suma del pasivo con el capital, y de igual manera se entiende que los flujos de efectivo recibidos del activo de la empresa deben de ser iguales a la suma de los flujos de efectivo que se destinan a la inversión del capital común y de los acreedores. Y bueno, vamos a ir por allá, entonces vamos a ver que, primero que nada, para determinar el flujo de efectivo total de la empresa, vamos a primero tener que determinar el flujo de efectivo operacional de la empresa. Este flujo de efectivo operacional de la empresa, o flujo de efectivo de las operaciones de la empresa, es ese flujo de efectivo generado a base de las principales labores de la empresa. Esto incluye la venta de bienes y servicios. Otro componente relevante para la determinación del flujo de efectivo total de la empresa es el cambio de los activos fijos. Y esto lo podemos entender como que cuando una empresa hace la venta de un activo fijo, se genera un flujo de efectivo importante para las finanzas de esa empresa. Y vamos a ver entonces que el cambio neto de los activos fijos de la empresa se conoce como los gastos de capital, lo que es igual a la adquisición de los activos fijos menos la venta de los activos fijos que se hayan efectuado en ese periodo. También los gastos de capital se pueden determinar como el activo fijo final menos el activo fijo inicial más la depreciación. Y básicamente en esta operación lo que queremos determinar es ese cambio en el activo fijo y sumar lo que va correspondiente a la depreciación, que recordemos que la depreciación no representa necesariamente un flujo de efectivo real, sino es una estimación contable. Y bueno, considerando los flujos de efectivo invertidos en el capital de trabajo neto y estos gastos de capital que estamos determinando que van acorde a los activos fijos, tenemos que el flujo de efectivo financiero de la empresa es igual al flujo de efectivo de operación de la empresa menos los gastos de capital menos las adiciones al capital de trabajo neto de la empresa en ese periodo. Y bueno, depende de la empresa y de sus políticas de reinversión y de uso de capital. Vamos a ver que este flujo de efectivo total de la empresa pueden o bien mantenerse dentro de la empresa, destinarse para sus operaciones e invertir en más activos para su próxima labor, o bien puede convertirse en flujos de efectivos que salen de la empresa. Y bueno, estos flujos de efectivo de salida de la empresa se pueden dividir en los flujos de efectivo pagados a los acreedores y los flujos de efectivo pagados a los inversionistas. Te sugiero revisar el primer comentario porque ahí dejaré algo de tu interés. Como consecuente tenemos una obligación financiera que poco a poco se va saldando con estos flujos de efectivo de salida que van destinados a los acreedores de la empresa, y el flujo de efectivo pagado a los acreedores de la empresa se puede determinar como la deuda a largo plazo final de este periodo menos la deuda a largo plazo inicial de este periodo, esto para determinar el cambio que ha habido en la deuda a largo plazo en este periodo, de modo que si ha habido pagos al aporte de capital de esos acreedores, esto nos permitirá contemplar esa inversión que se ha efectuado a esos acreedores. Y bueno, esa diferencia de la deuda a largo plazo también se le suma los intereses pagados. Entonces tenemos que básicamente los flujos de efectivo pagados a acreedores son los intereses pagados más la diferencia de la deuda a largo plazo final menos la deuda a largo plazo inicial. Y esto es así de modo que, por ejemplo, digamos que en ese periodo se adquirió mucha deuda nueva, entonces a fin de cuentas, en caso de que esa empresa haya hecho algún pago, alguna contribución o aporte a estos acreedores, con esta fórmula vamos a determinar que si en ese periodo se adquirió más capital,
vamos a ver que en realidad no hubo ninguna contribución a los acreedores, debido a que el flujo de efectivo que los acreedores pasaron a la empresa en ese periodo fue mayor al flujo de efectivo que pasó la empresa a los acreedores. Y bueno, habiendo visto esto, vamos a hablar sobre el flujo de efectivo pagado a los inversionistas, y este flujo de efectivo pagado a los inversionistas se puede determinar como, del mismo modo que con los acreedores, primero vamos a tener los dividendos pagados a los inversionistas, que podrían equipararse de cierta manera a los intereses que pagamos a los acreedores. Entonces vamos a ver que son los dividendos que hemos pagado a los inversionistas más la recompra de acciones menos los fondos recibidos por venta de acciones en ese periodo. Y esta fórmula tiene las mismas características que estábamos señalando con las fórmulas del flujo de efectivo pagado a los acreedores, y es que si en ese periodo la empresa obtuvo más dinero de los inversionistas que lo que esa empresa pagó, vamos a determinar que el flujo de efectivo en realidad va a ser negativo, y esto es debido a que la empresa ha recibido más capital de lo que le ha aportado a sus inversionistas. Y bueno, a partir de que un administrador financiero conoce los flujos de efectivo, este puede hacer algunos señalamientos, y es que de entrada hay varios flujos de efectivo que son relevantes para entender de manera concreta la situación financiera de una empresa. Comenzando por el flujo de efectivo de operación, el cual se define como las utilidades antes de los intereses e impuestos, en este caso que es la UAI que hemos visto en algunos otros videos que encontramos en el estado de resultado integral de la empresa. Y bueno, a esta utilidad antes de impuestos e intereses se le van a sumar los impuestos, porque efectivamente son un flujo de efectivo que va de salida de la empresa, pero no se le van a restar los intereses. ¿Por qué? Porque los intereses, como vimos anteriormente, los intereses se utilizan para determinar el flujo de efectivo pagado a acreedores de la empresa. Y por otro lado, también le sumamos la depreciación, debido a que la depreciación no representa un flujo de efectivo real. Entonces, y como conclusión, tenemos que el flujo de efectivo de operación de la empresa se define como la utilidad antes de intereses menos los impuestos más la depreciación. Y bueno, de manera intuitiva vamos a ver que este flujo de efectivo por lo general es positivo, y que se considera que cuando este flujo de efectivo es negativo, pues podemos pensar que una empresa está en problemas, o por lo menos cuando esto sucede en un periodo de tiempo prolongado. Y es que esto significa que su operación no está siendo financieramente estable o financieramente rentable para mantenerse. Aunque esto también depende de otros factores como la proyección a largo plazo, el crecimiento que está teniendo la empresa en ese periodo, y por eso tenemos otras herramientas que las finanzas corporativas nos proveen para analizar si efectivamente está habiendo un crecimiento en la empresa o si hay unas buenas proyecciones a futuro que justifiquen esa pérdida de ese flujo de efectivo de operación. Otro flujo de efectivo importante es el flujo de efectivo total de la empresa, que es el resultado de esos tres flujos de efectivo que vimos anteriormente, el cual es el flujo de efectivo de operación, el gasto de capital y los aportes en ese periodo al capital de trabajo neto. Y bueno, por lo general cuando una empresa está en crecimiento, este flujo de efectivo total es negativo, y esto es debido a que, como vimos anteriormente, las proyecciones a veces nos hacen pensar que el futuro de esa empresa es prometedor hasta cierto punto, por lo que hay más inversiones en activos fijos, en capital de trabajo neto, en ese periodo, y pues básicamente se apuesta por un crecimiento a un mediano o largo plazo, y es debido a estas situaciones en las que podemos encontrar flujos de efectivo totales de la empresa negativos. En el sector tecnológico, por ejemplo, vemos que hay empresas que pues han durado muchos años en el mercado y que todavía no consiguen una retribución económica en sus estados financieros. Mucho tiene que ver con la filosofía financiera de la empresa. Y bueno, también sabemos que la utilidad neta que determina la contabilidad no es un flujo de efectivo real. Y ya hemos visto casos en los que la utilidad neta nos da pues una proyección, un horizonte o una idea de cómo es que va la empresa, y el flujo de efectivo también nos da otra interpretación muy diferente. Y bueno, cuando se analiza una empresa, el flujo de efectivo tiene más peso en la toma de decisiones que cualquier estimación contable. Y creo que esto es algo fundamental que debemos de saber diferenciar, que bueno, la contabilidad es muy eficiente, muy útil para mantener un control y una consideración general de la empresa, pero su entendimiento muchas veces no es el óptimo para la toma de decisiones, debido a que, como pues hemos dicho, la contabilidad está ahí para dar un control y entender a la empresa de cierta manera, no para la toma de decisiones, o por lo menos no siempre es lo óptimo. Este flujo de efectivo total de la empresa, pues en la literatura y según los autores, puede tomar diferentes nombres. Por ejemplo, uno muy común es el flujo de efectivo libre. Además, no siempre esta composición que les acabo de dar para determinar el flujo de efectivo total de la empresa se utilizan en la práctica, debido a que de repente hay autores que agregan alguna variación. Pero bueno, la esencia es la misma y lo que se intenta interpretar es lo mismo a fin de cuentas, y ya sea que se le llame flujo de efectivo total de la empresa o flujo de efectivo libre, estamos hablando de lo mismo. Y bueno, creo que llegó la hora de que lo veamos de manera más práctica, así que vamos a ver este archivo de Excel. Pero antes me gustaría comentarte que hasta ahora en este canal hemos visto algunos estados contables, como el estado de resultados, el estado de situación financiera, la determinación de impuestos y de capital de trabajo neto. Así que bueno, si estás interesado en alguno de esos temas, te invito a revisar esta lista de reproducción que te dejo aquí. Entonces bien, habiendo dicho eso, vamos al archivo. Y bueno, ya estamos aquí en el archivo Excel. Vamos paso por paso para determinar el flujo de efectivo total de la empresa. Y como hicimos el señalamiento, vamos a tener que primero determinar el flujo de efectivo operativo. Este flujo de efectivo operativo se utiliza, o como base se parte de las utilidades antes de impuestos e intereses,
que es la Y. Entonces, en este ejercicio tenemos que son 438. Recordemos también que hay unas cuentas que no representan necesariamente un flujo de efectivo. La principal de estas es la depreciación. Recordemos que para determinar la utilidad neta, la depreciación se resta para determinar los impuestos que se van a pagar en el periodo, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a sumarle la depreciación para regresarle ese flujo o esa cuenta que no representa un flujo real. Entonces tenemos que son 180 y los impuestos corrientes. ¿Por qué los corrientes y no, por ejemplo, los diferidos? Los diferidos recordemos que son aquellos que son para ejercicios futuros que no son realmente pagados. Entonces, los impuestos corrientes, como sí son los impuestos que se pagan en este ejercicio, son los que sí vamos a considerar. Y como es la utilidad antes de impuestos, vamos a considerarlos aquí, ¿no? Entonces, la utilidad antes de impuestos, le restamos los impuestos y le sumamos la depreciación. Entonces, tenemos que el flujo de efectivo operativo es de 476. Entonces, vamos de ahí a determinar el gasto de capital. En el gasto de capital ya hicimos que hay dos alternativas. Este es el por medio de diferencias, que es por medio de la diferencia de los activos finales y los activos iniciales. Y el que es un poco más sencillo, bueno, los dos son sencillos, pero vamos a ver este primero para no envolvernos tanto. Nos hace el señalamiento que es la adquisición de activos fijos, recordemos, menos la venta de los activos fijos para determinar el gasto de capital neto, ¿no? Es básicamente ver cuáles fueron los movimientos reales. Si hubo una adquisición, pero si hubieron ventas también en ese periodo, los descontamos para simplemente contemplar aquellos cambios que se quedaron o que se están contemplando hasta ese momento, ¿no? Ahora vamos a el flujo de efectivo total de la empresa. Ahora sí vamos a lo bueno, ¿no? Primero que nada, para determinar el cambio de capital neto, pues ya lo vimos en un video pasado, entonces ese monto lo vamos a consultar directamente y lo tenemos aquí. Entonces tenemos primero el flujo de efectivo operativo, que fue lo primero que vimos, después el gasto de capital neto y en este caso también consultando el cambio de capital de trabajo neto, ¿no? Entonces, el flujo de efectivo total de la empresa queda en 84 porque se le restan al flujo de efectivo operativo esos dos, el gasto de capital neto y el capital de trabajo neto, ¿no? Las inversiones básicamente en lo que vienen siendo los activos, ya sea a corto plazo, activos circulantes o activos fijos, que pues básicamente uno representa uno y el otro representa el otro, ¿no? Vamos entonces a determinar el flujo de efectivo pagado a los acreedores. También tenemos dos alternativas. Vamos a hacerlo por el cálculo por medio de este ejemplo, debido a que acá necesitamos conocer forzosamente la deuda neta nueva. Entonces tenemos que los intereses pagados se le suma la deuda retirada y eso se conoce como el servicio de la deuda, ¿no? Que son los costos de la deuda. Se le resta también al servicio de la deuda los fondos de deuda a largo plazo que se adquirieron en ese periodo, o sea, el beneficio que hubo financiero a la empresa en ese periodo de deuda a largo plazo. Y tenemos como tal el flujo de efectivo a acreedores. En este caso son 72. Y también para determinar el flujo de efectivo pagado a los inversionistas. En este caso tenemos que tomar en consideración primero que nada los dividendos pagados, se le suma la recompra de acciones y eso se conoce como el efectivo a accionistas. Del efectivo a accionistas se le restan los fondos por nuevas acciones, o sea, el beneficio o lo que se recaudó en ese periodo por nuevas acciones. Bueno, eso es todo por este ejercicio y por este documento. Cualquier cosa, recuerden que las fórmulas están domiciliadas, ahí pueden ver directamente cómo se determinan las cosas, si tienen duda de algo, y por mi parte es todo. Y bueno, me gustaría hacer un señalamiento muy importante que es de extrema consideración para mantener un entendimiento correcto de las finanzas corporativas y sobre todo de estos flujos de efectivo. Y eso es el que, de hecho, nada de esto te sirve si no estás suscrito a este canal. Porque bueno, digamos que estar suscritos a este canal es lo más importante. Y bueno, solamente me gustaría que lo supieran. Ajá. Sí. Oh, sí. Por mi parte es todo. Espero que hayan disfrutado mucho este contenido y nos vemos en la próxima.